¿Alguna vez has pensado en escribir tu historia, la historia de tu vida, la historia de tus vivencias, tus experiencias, tus aprendizajes? Hacer brillar la historia de las personas es el trabajo de mi invitada en este episodio. Su nombre es Aleiso Bridger y es fundadora y CEO de Bridger Communication. Ella es barranquillera, establecida desde hace un tiempo en Miami, con más de 18 años de experiencia liderando exitosos proyectos de marketing, relaciones públicas y agenciamiento literario para empresas como Eva Longoria Foundation, Penguin Random House, HarperCollins, Univision, Hola USA, Kala Enterprise, Deepak Chopra, etc. En el mundo editorial ha representado y sido publicista de personalidades como Adamari López, Luis Enrique, Ismael Cala, Jaime Bailey, Luz María Doria, Michelle Wynn, Samar Jorde, entre una lista infinita de autores que puedes revisar en la caja de descripción de este episodio. Ella es creadora de The Bestsellers Choice en alianza con la revista Imagen Magazine en beneficio de la Fundación Mujer Imagen para reconocer a los autores más vendidos en español de acuerdo a la lista de Amazon. También creadora de The Book Club Miami en alianza con la reconocida experta en nutrición Adriana Martín y hoy en día apoya a autores que sueñan con publicar sus historias brindándoles acompañamiento desde cero. El currículum de Aleiso es mucho más que esto, diría que es interminable y está lleno de éxitos, pero también de altos y bajos. De eso viene a hablarnos hoy aquí como emprendedora, como mujer, esposa y madre. Los siguientes minutos creo que serán una de las pocas veces que Aleiso use su tiempo para hablar de su propia historia y no de la de otros. Desde mi punto de vista ha valido la pena en todos los aspectos y estoy muy agradecida con ella porque ponga sus experiencias a la luz pública como una manera de ayudar a otras personas a iluminar sus caminos. Así que aquí te dejo con Aleiso Bridger. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Aleiso, bienvenida a Lo Puedes Lograr. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? No, Beatriz, para mí más bien es un súper honor que me estés invitando y bueno, me siento muy feliz de estar aquí hoy, de acompañarte en este crecimiento de este maravilloso podcast. Lo puedes lograr. Gracias, gracias. Bueno, Aleiso, nada, quiero que me cuentes un poco, que nos pongas en contexto para conocerte bien y que me cuentes un poco, pues, dónde naciste, dónde vives ahora, si, porque te mudaste, porque, bueno, ya hay algunas cosas que sé de tu vida y me encantaría saber como los porqués, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, como tú quieras, puedes empezar. Bueno, yo soy de Colombia, yo nací en Bogotá, que es la capital, pero a los 7 años me fui a vivir a Barranquilla. Ok. Entonces, a pesar de que nací en Bogotá, la capital, una ciudad fría, mis padres eran costeños o de la costa o de Barranquilla, y se devolvieron a Barranquilla. Entonces, yo me considero, aunque nací en Bogotá, súper barranquillera. O Ok. sea, el barranquillero es alegre, es espontáneo, es sincero, es creativo, es soñador, le gusta exhibir la pantalla. O sea, yo tengo un poquito de todo eso. Yo de Bogotá, digamos que estigmatizando las personalidades, el bogotano es más frío, más calculador, es una persona seria, es una persona, bueno, no que el costeño no lo sea, pero es una persona que primero piensa antes de hablar y tiene una manera de conversar muchísimo más formal que la de la persona de Barranquilla, en Colombia. Vale. Entonces, digamos que, bueno, nací en Bogotá, me crié en Barranquilla desde los 7 años y allí crecí, crecí con el carnaval de Barranquilla, con los colores, con la moda, con todas esas cosas que se ven de Barranquilla.
que tú te imaginas, ves a una Shakira, bueno, Shakira es barranquillera, ves a una Sofía Vergara, son barranquillerísimas. Entonces, yo me siento de esa misma manera, una mujer alegre, espontánea, bailadora, me encanta bailar. Y como con siempre muy clara la carrera que escogí, que yo estudié comunicación social y periodismo. Cuando estaba muy pequeña, recuerdo que veía televisión y yo veía un programa que se llamaba Pequeños Gigantes y yo veía cómo hacían un behind the scenes de Pequeños Gigantes y me imaginaba que yo quería estar como en este mundo de la televisión. Okay. Pero definitivamente pues ya, fue como una idea y ya más nunca pensé en eso hasta que llegó el momento de tomar la decisión de estudiar carrera y primero pensaba que iba a ser médico, después además hice baile toda mi vida, entonces quería ser como una bailarina de Flashdance. ¿Te acuerdas de esa película Flashdance? Que era Era en los 80, en los 90, no me acuerdo, no la vi creo, pero... Sí, exacto, era una película de un grupo de bailarines en Estados Unidos y ella va a unas audiciones y la mujer bailaba así como súper espectacular. Entonces, como yo era de mi grupo de baile de mi colegio, a lo cual pienso y le agradezco, creo que de allí adopté mucho lo de mi disciplina y lo de mi manera de como luchar, seguir luchando, intentar volver a... esa parte la adquirí con el tema del baile porque competíamos. Entonces, obviamente siempre queríamos ganar y casi siempre estábamos en primero o segundo lugar. Entonces, esa parte fue por muchísimos años que recuerdo con una gran alegría y esa parte está nuevamente reviviendo en mí porque lo he dejado a un lado y digo, tengo que volver a bailar porque a mí me fascinaba. ¿Estás Eh, bailando ahora? no, quiero volver a el tema Okay. de bailar, o sea, lo más cercano que hago es zumba y lo he Okay. dejado de hacer. Mira, Entonces, casualmente, perdón que te interrumpa, hoy escuché a una chica que ella explicaba cómo recuperó, ella no dice la palabra recuperar, sino cómo hizo para elevar su autoestima. Y una de las cosas que decía era que había reconectado con algo que ella consideraba muy de su esencia y justamente era eso, que cuando bailaba, cuando era pequeña, perdón, bailaba y luego dejó de hacerlo. Y ella dice que el reconectar con esa parte de ella donde se sentía tan segura haciendo algo, le ha traído muchísimos beneficios en el presente a su vida. indudablemente, y el baile te da o sea, el baile te da muchas cosas, muchas herramientas, te da creatividad, te ayuda a ser seguro, bueno, te ayuda a que te lances, entiendes, a la experiencia y de repente no sabes qué va a pasar, pero tú lo haces, pero es porque es una vibración interna. Si tú lo amas realmente, es como yo lo comparo como con un ciclista que le fascina montarse una bicicleta y sale a las montañas y regresa de la montaña feliz, aunque haya montado 400.000 kilómetros. Entonces, digamos que para mí el baile tiene ese significado y en mi vida profesional pienso que jugó un papel importante en mi creación mental, ¿no? De todo. Entonces, como te contaba, yo estudié comunicación social, periodismo, después de primero haber pensado en ser médico, haber querido ser bailarina, frustrada, pero yo quería ser bailarinas de las top, famosas, así Claro. como las de las películas de Hollywood que veía en mi casa cuando era una niñita. Después me di cuenta que, bueno, no lo seguí, o sea, no pasó y tenía que escoger mi carrera y entonces por un momento en las pruebas psicológicas que me hicieron salía que podía ser ingeniera industrial o abogada o periodista. Entonces yo dije, bueno, parece que ingeniería industrial es la carrera más, tú sabes, que te puede dar más dinero, más seria, más todo. Ya apliqué para esa carrera y resulta que y apliqué para periodismo y lo más cómico de todo es que yo no pasé en la universidad la parte de periodismo, sino pasé ingeniería industrial. Pero esto aquí va a sonar cómico, yo tenía una compañera de mi colegio que era súper vaga, o sea, vaga es como relajada, no se mataba, perdía las materias, o sea, era bella, pero ella le iba mal. Y ella pasó el examen de la universidad para estudiar periodismo y yo no. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona que yo sé que es una vaga pasó y yo que no es tan difícil como ingeniería, pasé ingeniería, no pasé comunicación? Y se me puso eso como, yo lloré mares porque no pude pasar en la universidad, pero Dios fue tan grande que se creó un curso adicional que hicieron a último momento en la universidad en la que estudié y me llamaron
para que aplicara otra vez y yo comencé a estudiar comunicación social. Entonces estudié mi carrera y ya estando en la universidad, a los 18 años, me entró como el afán de que quería tener un show de radio y entonces estudiando, eh, me fui para RCN, que es la radio cadena nacional, una de las más importantes de Colombia, la local, y presentamos un proyecto y allí el gerente como que le caímos en gracia, no sé, yo me fui con una amiga y el hombre nos dio un espacio publicitario, un espacio de radio, perdón, para poder tener nuestro showcito de radio que se llamaba Un Micrófono al Mundo. Entonces, eso marcó mi vida muchísimo porque primero empecé a vender publicidad, ¿ok? Para poder pagar el espacio, pues tenías que tener publicidad. Pero además empecé a hacer entrevistas y todo, y era como mis pinitos. Hice el tercero en la universidad, los compañeros veían como que, wow, ellas tienen un programa de radio, porque éramos unas niñitas, o sea, 18 años, ¿me entiendes? Y entonces en ese proceso pasaron 4 años, aprendí, el gerente nos enseñó a vender, a armar nuestros paquetes publicitarios, y yo era la que los diseñaba, los coloreaba a mano, hacía unos paquetes así. Hoy pienso y digo, oh my God, no, el tema del computador, nada de eso, o sea, los hacía a mano y nos íbamos a tocar puertas en las grandes marcas en Barranquilla, ¿no? Porque vendíamos el Reinado Nacional de la Belleza. Y con ese dinero nos íbamos para Cartagena por 12 días con mi amiga, nos dábamos una vida, hacíamos entrevistas, comíamos rico, hacíamos intercambios, bueno, de todo, y ahí en ese proceso duramos como 4 años. Cuando estuve en ese proceso, me conoció la directora nacional de noticias de RCN y ella vio en mí algo y me propuso para que estuviera en el staff de las 5 de la mañana de Radio Cadena Nacional con Juan Gozaín, que era como digamos la eminencia de la radio en Colombia. Entonces ella me llama y me dice que para que amaneciera con ella y hiciera noticias locales y yo dije que sí. O sea, sin saber mucho cómo era el cuento, me metí ahí. Y eso me llevó a poder estar presente cuando el presidente Bush, el papá, estuvo en Colombia, que fue la única vez que fue en una cumbre antidrogas, y yo fui con el staff nacional y hice mis primeros titulares y todo. Entonces, para mí eso era como, wow, increíble. Fue una experiencia bella. Me gradué y entonces cuando me gradué, bueno, tenía que decidir si seguía en la radio o me buscaba un trabajo. Y entonces empecé a trabajar con diseño gráfico, por acuérdate de lo que yo diseñaba, todo esto. Había que diseñar el directorio telefónico de Barranquilla y había una posición y ahí empecé. Y yo diseñaba en una tabla de arquitectura todos los bocetos del directorio, porque en esa época no existía este tema de diseñar en los computadores, así, todo maravilloso. Entonces yo hacía los bocetos, como las ideas iniciales, y esas ideas iniciales se mandaban a Bogotá, en Bogotá armaban, montaban todo, pero basados en las ideas que yo les proponía a ellos. Allí en ese tema seguí en mi búsqueda y un día un amigo me dijo, mira, están buscando editores en la Universidad del Norte, que es una universidad muy famosa en Barranquilla, una de las mejores, y yo dije, yo voy a ir a aplicar. Y busqué qué significa edición. Yo no sabía qué era edición. Edición de televisión, además, fui una arriesgada. Yo no tenía ni idea de tocar un botón. Pero yo me fui y me dijeron, habla con esta persona, Luis Fernando. Y yo voy allá, mi papá, yo tenía siempre a mi papá en el carro que me llevaba y él me decía, bájate. O sea, él era como que el que me empujaba, porque yo siempre sentía que necesitaba eso, como el que te empuja, y yo me bajaba y él me esperaba en el carro y eso me daba como seguridad para yo lanzarme a. Entonces me bajé y llegué ahí y pregunté por el señor y el señor estaba súper ocupado, él era una persona ocupada, ¿no? Y él, finalmente yo fui la última y el hombre va saliendo y yo le digo, mire, yo estoy esperando, él me dice, ¿tú para qué vienes? Yo para el trabajo de editor. Ah, ven y te entrevisto. Y entonces me dice, ajá, ¿y qué significa para ti editar? Y yo le dije lo que se ha salido en el diccionario y él me empezó a decir, ¿y tú qué haces? No, yo trabajo en el directorio, bueno, whatever. Y él me dice, bueno, sabes una cosa, ya esa posición está tomada, pero me gusta tu talante y por eso yo te voy a dar una beca aquí para que estudies producción de televisión. Entonces el hombre me dio una beca, fui por buscar el trabajo, pero me dieron una beca para estudiar producción de televisión en la Universidad del Norte y allí aprendí todo el tema, digamos, de televisión como tal.
Entonces, Pero yo tuve, no sé si es como lo estás contando, pero mi percepción es como que sacando la parte de que te rechazaron primero en comunicación social, todo ha sido sí, 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 fuiste a la radio, el proyecto sí, fuiste, no, o sea, un poco, a pesar sí, de que tú dices mi yo, papá me empujaba, pero... él me empujaba, pero ha sido siempre proceso de hormiga, es decir, como de ir, y atreverme a insistir, creer, o sea, creer en mí y creer en lo que estoy haciendo con pasión, sin pensar qué va a pasar después, porque realmente en ninguna de estas cosas decía, voy a hacer millones con el programa de radio, ay, aquí me voy a volver la mejor productora de televisión, sino que sea, bueno, como que fluyendo con todas las cosas. Porque después de eso, entonces, empecé a trabajar en el diario El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia. Después de haber pasado por un proceso de trabajar en el periódico local de mi ciudad, allí yo llegué y entré a la parte de publicidad, porque por lo que te conté que empecé a diseñar y todo ese cuento. Y cuando me meto en esta parte de trabajar en publicidad, era para hacer la comercial del periódico, es decir, salir a vender la publicidad del periódico. Entonces era muy joven y el grupo éramos todas chicas, jóvenes, habían 20 y pico de mujeres en ese grupo de ventas y todas hacían dinero. Entonces yo dije, wow, yo quiero estar ahí. Fue cuando me compré mi primer carro. Y te cuento que ver a mis amigas que les iba súper bien, yo quería estar en ese, pero resulta que a los 6 meses de yo haber entrado hacen un recorte. Entonces, me sacan. Dentro de ese recorte caí yo y cayó todo el mundo, pues prácticamente cerraron el departamento porque veían que estábamos produciendo mucho dinero. Y eso me ayudó a que me fuera al periódico El Tiempo, que empezaba a tratar de hacer competencia. Yo presenté mi hoja de vida y cuando eso pasó, era la época de Pablo Escobar. Pablo Escobar era uno de los drug dealers más gigantes. Bueno, tú sabes quién es Pablo Escobar, o sea, es una historia. Y traigo a Pablo Escobar a la mesa porque el periódico El Tiempo para mí era como lo máximo. O sea, wow, trabajar ahí como comunicadora era increíble. Entonces, yo aplico y yo estoy compitiendo con 6 personas más para ganarme esta posición. Y cuando a mí me seleccionan dentro de 3 para mandar a Bogotá a entrevista, cuando yo voy a la posición, a la entrevista, yo hace unos años habían secuestrado a Francisco Santos, que era uno de los hijos del dueño del diario El Tiempo, un gran periodista que fue vicepresidente de Colombia, y yo guardé el periódico de su secuestro cuando él lo liberaron, y yo lo guardé y dije, yo algún día voy a conocer a Francisco Santos. Entonces yo Wow. guardé ese periódico, te lo juro, yo guardé ese periódico, súper cómico. Yo guardé ese periódico y cuando me dijeron que yo iba a ir a Bogotá, yo me acordé del periódico y yo dije, yo voy a conocer a Francisco Santos. O sea, yo iba pensando que lo iba a conocer. Y cuando estoy en la entrevista, el director nacional de ventas de publicidad me dice por qué quería trabajar en el periódico El Tiempo. Entonces yo le dije, bueno, le voy a contar una historia, pero bueno, en realidad siempre he querido conocer a Francisco Santos, pues además de que soy buena, es mi sueño y yo traje este periódico porque yo quiero conocerlo. Y yo saqué el periódico donde sale libre, eso fue una cosa súper monstruosa en Colombia, porque él estuvo secuestrado por Pablo Escobar por casi 2 años, ¿ya? Mi madre. Yo Entonces, algo recuerdo muy lejano, porque bueno, al no vivir en Colombia, obviamente esto impacta más de lejos, pero sí recuerdo que fue un exacto. caso... Estoy contando historia hace ratito. Y entonces él me dice, esto lo tiene que ver Francisco. Y él empieza a llamar a Francisco. O sea, le dicen Pacho. Pero en ese momento él no contestó. O sea, yo no lo pude conocer en ese momento. Ok. Pero eso me dio el trabajo. Sin embargo, años después, ya yo duré 5 años en el periódico y el periódico comenzó a hacer un proceso de ampliación nacional de todo lo que era su parte comercial y trajeron gente de Estados Unidos a Bogotá para poder preparar a todo su staff comercial, que era huge, era grandísimo. Habían como 600 personas en ventas, no recuerdo bien. No estaba entrando la etapa digital todavía y ellos eran los reyes de la circulación. Entonces, en ese proceso me llevan a Bogotá, hacemos todo el trabajo comercial y bueno, regreso y cuando regreso, entonces estoy un día cualquiera, había tenido una decepción amorosa
Y me dicen, ese día me escribe mi jefe de comercial y dice, el director del periódico está en Barranquilla y quiere invitarlos a una cena y a un paseo en una chiva. Bueno, yo me voy al paseo y resulta que el director nacional que estaba, ay Dios mío, esto lo va a hacer todo el mundo, era, era el director el subdirector del periódico, que era Rafael Santos, era el hermano de Pacho. Sí. Y nos conocimos, él y yo nos conocimos. Y allí hubo un clic. Y después de que él pasó por muchos procesos, yo me novié con él y duramos muchos años de novios. Y Wow. entonces, en ese proceso, después Francisco quería saber quién era yo y ahí es cuando nos conocimos. Ok. Entonces, digamos que todo pasó y yo simplemente lo que había guardado era un periódico, pero siempre era fervientemente un deseo que de conocerlo. Hicimos una gran amistad, hicimos campañas del Mandato por la Paz, hicimos muchas cosas y después ese fue un punto de partida en mi crecimiento profesional porque con el tiempo crecí a nivel de competitividad, o sea, el periódico me abrió mis horizontes y me hizo pensar dónde yo quería estar a 5 años. Y cuando me ¿Sabes hice... qué? Antes que continúes, que quería hacer un paréntesis diciendo la importancia de hacer esas pequeñas cositas que la intuición nos dicta, ¿no? Porque fíjate como algo que no parece nada, como hacer, como recortar un periódico, te puede llevar a tener un empleo que te lleva a conocer a una pareja que es importante en tu vida, que ¿sabes? O sea, probablemente es lo que dices tú, si no hubieses recortado ese pedacito de periódico, no te hubiesen dado el empleo a lo mejor. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ajá. Yo seguí mi intuición, pero al mismo tiempo también te puedo decir que hice un proceso que hoy en día, si lo analizo, es ese famoso proceso que te dicen, y visualízalo, ponlo allí, tíralo al universo, déjalo ir y que pase. Y sinceramente, en ese momento yo no tenía esas técnicas que tengo hoy. Y de repente hoy soy un poco más escéptica que cuando estaba más inocente, porque yo simplemente guardé ese periódico y dije, algún día lo voy a conocer y lo tenía dobladito, guardadísimo. Y llegó el momento y lo saqué y dije, llegó el momento de conocerlo. Y cuando yo le conté eso a él, él estaba como que no lo podía creer también, ¿me entiendes? Y de ahí surgió una amistad y de ahí surgieron proyectos en los cuales yo lo apoyé muchísimo para conseguir recursos para una campaña que él hizo, que fue el Mandato por la Paz, que fue una campaña nacional con recursos internacionales muy importante. Ya él había sido liberado, ya él después se tuvo que exiliar, irse a Madrid porque tuvo más amenazas y después de que él se exilia, él regresa y es cuando el presidente Uribe le propone a él estar como su mancorna vicepresidencial. Uh -huh. Entonces, digamos que fue un proceso, te estoy hablando que fueron varios años que sucedieron esas cosas, pero siempre he pensado que en mi crecimiento Dios ha puesto en mi camino personas como con unas luces increíbles y de repente, digamos, ese noviazgo que yo tuve con Rafael, yo nunca visualicé o nunca como que me imaginé puse en perspectiva la con quién yo estaba. Uh Yo -huh. estaba era por el amor, en los libros, a él le encantaba leer, él me regalaba libros, yo también, mis amigas me decían, ay, pero ¿por qué te da puros libros? Y con ese proceso, digamos, crecí, aprendí a leer y allí hay un libro que marcó mucho mi vida, que fue el libro de Isabel Allende, que esa es otra historia también de visualización que puedo decirte hoy en día que pasó, y es que yo leí su libro porque Rafael me regaló el libro Paula, que es su hija. No sé si has oído hablar del libro de Isabel Allende. No. Y, es la historia de Isabel Allende, es la escritora más reconocida en español Sí, en sí, este yo momento. sé quién es ella, pero no, no he leído ese libro. Ok, Isabel Allende, su hija, se murió de cáncer muy joven. Mm. Entonces ella allí cuenta la historia y además también es un tema de familia política, de exilio, hay muchísimas cosas allí pasando. Entonces a mí me tocó tanto ese libro, tanto, tanto, y cuando habrá pasado los años, eh, yo pude conocer a Isabel Allende este año, a principio de año, Wow. porque yo hice en todo este crecimiento que ya digamos me estoy moviendo para acá, yo creé un programa,
que es como un evento donde la gente se encuentra y hace reconocimiento a los autores número 1 en libros en español, que se llama The Bestseller's Choice. Y yo el año pasado la nominé para uno de estos reconocimientos. Ella no pudo venir, ella me mandó una grabación, yo insistí, busqué por cielo y tierra hasta que ella me respondió y ella me mandó una grabación que la pusimos durante la ceremonia. Pero cuando me entero que la mujer va a venir a Miami, yo tengo que hacer algo para yo verla, porque yo le quiero entregar el brazalete, era un brazalete que se le entregaba a todas las personas que reciben este reconocimiento, yo le tengo que entregar el brazalete y me puse a buscar en la editorial, escribí correos y de todo, insistí, me decían que era muy difícil, que tenía una agenda complicada y un día me llega un Twitter que dice que ya llegan 2 días. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a intentar otra vez. Y le escribo el correo a esta persona, a su agente en Nueva York, y le digo, mira, sé que vienen 2 días, quería simplemente hacer seguimiento, ojalá que puedas hacerme la bendición de que ella venga. Y ella, yo le había escrito y le había dicho, oh, llevémosla a la televisión, yo te ayudo, como yo trabajo en los medios. Y entonces en eso, ella me contesta y me dice, mira, Isabel va a estar muy ocupada, pero logra un espacio para ti. Tienes que irte a tal hora. Y yo tenía ese día un evento de mi hija, tenía de todo, parecía que no lo iba a hacer. Pero Dios me permitió, una amiga, organizar todo de tal manera que yo pude hacer mi sueño de entregarle a Isabel el brazalete y de conocerla en persona. Y la verdad que del 2020, del 2020, antes de que todo esto sucediera, te puedo decir que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida y del 2020. ¡Qué bien! Me Entonces, encanta. conocerla a ella fue realmente increíble. Fue Bueno, realmente volvamos atrás de la historia, porque te quedaste en la parte de que estando con esta persona, esta pareja, pues empieza todo el tema de los libros en tu vida, ¿no? Sí, bueno, trabajé entonces en el diario El Tiempo y después, a raíz de lo que te conté, de la proyección, de cómo quieres verte en 5 años, a mí se me metió el tema de irme a Londres. Yo quiero estudiar inglés, quiero irme, no sé cómo lo voy a hacer, solo mis ahorros será. Terminé mi relación y eso me dio muy duro y dije, esto yo me tengo que ir, yo no puedo porque me pasaba que como era de un periódico muy importante, yo veía noticias de él, veía el periódico, o sea, era como que, y yo era una chica, una niña, entonces, o sea, muy joven, y eso me daba muy duro. Entonces dije un día, yo me voy, y hablé con mi papá, yo tenía mi trabajo, vendí mi carro, mi papá me ayudó económicamente y yo utilicé los ahorros que tenía ahí y en mi fondo de empleados y con eso me fui a Londres y estudié un año allá, comunicaciones y relaciones públicas y inglés. Ok. Entonces, al irme para allá, empecé a tener unas experiencias con la Virgen increíbles. Con la Eh, Virgen. sí, con la Virgen María. Ok. Que no voy a andar mucho en eso porque, bueno, son temas muy personales, pero no pensaba que al yo haberme ido a Londres iba a tener ese tipo de experiencias. O sea, usualmente cuando tú piensas en Londres piensas rumba, fiesta, no sé, otro tipo de cosas. Pero la conexión espiritual que tuve allá fue 200% más de lo que pensaba. Y yo le pedía mucho que me diera una luz, que me iluminara el camino y me mostrara cómo iba yo a hacer a mi regreso. Yo fui a Londres pensando en regresar. Si yo me hubiera ido a Londres pensando en que no iba a regresar, de repente me hubiese quedado. Pero al irme para allá, yo seguía como con esa ilusión de regresar con esta relación y de ser grande en Colombia. Ok. Entonces, cuando yo regreso a Colombia, y te hablo de esta parte milagrosa y de espiritual, porque cuando yo regresé, yo no sabía qué iba a hacer. O sea, yo sabía que me quería quedar en Bogotá, que no quería regresar a Barranquilla, y por cuestiones de la vida, a mi mamá le había dado cáncer. Y después de ese proceso, ella se anemizó muchísimo, perdió muchísima sangre, tuvo unas complicaciones, edemas pulmonares, etcétera. Entonces, ella estaba como bastante débil de salud y yo regresé como a estar con ella unos días con la intención de regresar a Bogotá y esta relación que había terminado, me decía, no te preocupes, yo te voy a ayudar a conseguir un trabajo. Yo le dije, yo te voy a mostrar que yo no te necesito, porque aunque tú seas muy famoso, muy grande, muy lo que sea,
yo voy a conseguir mis oportunidades por mí misma. Y entonces me iba a devolver a trabajar como corresponsal de una televisión allá. Y cuando llego a Barranquilla, mi mamá, me voy a visitar a uno de los directivos que yo conocía por mi trabajo, de una compañía española, y yo le cuento lo que voy a hacer, irme a Bogotá, toda la cosa. Y él me dice, yo creo que no te debes ir, yo tengo una posición aquí para directora de comunicaciones para el Grupo Español y de repente pienso que tú puedes servir para esta posición. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo es? De una vez, dime cómo es. Bueno, esto es así, así. Ok, pero yo quiero ser la directora, le digo yo. O sea, quiero tener la posibilidad de poder soñar y crear un equipo grande. Ok, te voy a dar esa posibilidad. Cuando él me dice eso, yo no lo pensé dos veces. O sea, mi mamá estaba mal, tenía esta situación, esta propuesta de trabajo, y aunque soñaba con estar en Bogotá, aquí se me estaba abriendo una puerta. Entonces acepté, empecé a trabajar como directora de comunicaciones, y te puedo decir que ese trabajo que acepté ha sido uno de los trabajos más grandes en satisfacciones profesionales que he tenido, y además de ayuda, o sea, de ayuda a la que le daba a mucha gente que necesitaba económicamente vivir en Barranquilla, porque era una compañía que manejaba todo el sistema de acueducto allá y yo manejaba las comunidades. O sea, era un trabajo bastante complejo de orden de todo lo que era público, tenía que hacer contactos, todo esto. Cuando yo me quedo allá en Barranquilla, a las 2 semanas de estar en ese trabajo, a mi mamá le da una isquemia cerebral, es como un stroke. Y eso nos cambió la vida a todos. O sea, en mi casa nos cambió la vida a todos. Mi mamá perdió el habla, quedó sin caminar, y no logró recuperar eso. Él le dio muy duro para su recuperación y duró 15 años en una batalla de ella poder ser quien era, ¿no? Wow. Sin embargo, yo seguí viviendo allí, pero yo seguía soñando en crecer, y tenía un trabajo espectacular, que viajaba por toda América Latina con este jefe. Llegué a vivir en Venezuela por 1 año y medio, porque de allí me volví directora senior, comunicaciones para toda América Latina, entonces tenía que ir a cada sucursal que tenía la compañía en Venezuela, en República Dominicana. Tuve conexiones con los presidentes de cada país para hacer todas las actividades por el tema que era un tema de acueductos, temas públicos. Y digamos que tenía todo el éxito, pero cuando llegaba a mi apartamento en Venezuela, por ejemplo, me llenaba de satisfacción ponerme a comerme un helado de Häagen-Dazs, de Arequipe, que amo, y a ver televisión y a ver los discursos de Chávez, para yo ver qué decía el hombre, y que me parece como una película. Entonces me sentía sola y quería tener el amor y no lo tenía. O sea, lo buscaba, y después me di cuenta que no era así la cosa, ¿me entiendes? Entonces en ese proceso viajaba mucho aquí a Miami. Yo vivo ahora en Miami. Viajaba salía los fines de semana para desconectarme del estrés. Y en esos viajes un día decidí que iba a organizar todo para venirme para acá. Entonces comencé a ahorrar, me empecé a organizar, y cuando sentí que estaba ya lista, la compañía la vendieron a otra compañía. Mi jefe, que era el que me dio ese crecimiento tan bonito, tan exponencial, se fue ya para España, pero él, antes de irse, yo hablé con él y le dije, yo lo único que te quiero pedir antes de que te vayas es que permitas que pueda tener una licencia para yo descansar. Yo quiero una licencia de 6 meses sin perder mi trabajo, y yo poder ir y descansar, o sea, estudiar, proyectarme y todo. Y así fue. Entonces me aprobaron la licencia y pude venir a Miami y estar 6 meses perfeccionando, mejorando el inglés que había adquirido en Londres. Y en esa avenida conocí a quien hoy es mi esposo. Entonces, cuando estuve aquí, lo conocí a él es abogado. Y yo decía, bueno, ya he besado tantos sapos, ¿me entiendes? Había acabado de una decepción amorosa, que eso da para otro podcast. Y
y lo conocí a él y él me decía, este, yo no quiero que te vayas. Le dije, bueno, pues es que yo tengo un trabajo y lo tengo súper bien. Entonces, pero vamos a ver qué se puede hacer. Pero él no se casó no me ofrecía matrimonio. Simplemente me decía, no quiero que te vayas. Y en una de esas, pues decidimos hacer una licencia de trabajo, una visa de trabajo. Y conseguí entonces una visa de trabajo, una visa B1. Y con esa visa fui, renuncié a mi trabajo en Colombia y me vine para acá y aquí comencé de cero a trabajar en una de las firmas que él tenía en la parte de Ok. marketing. Entonces, Ajá, ¿y tu esposo es de Estados Unidos? sí, Ok. él es mexicano. Entonces me vine para acá y comencé a trabajar en una de sus empresas. Y la parte del abogado que viene aquí interesante es que tú sabes que los creativos no nos gustan las reglas. Los creativos no podemos tener tantas reglas porque eso limita la creatividad. Claro. Entonces, al yo trabajar en una de sus empresas que eran de real estate, yo le decía, hay que hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y él me decía, no, tengo que revisar las leyes legales para poder hacer esto y esto. Y eso me trancaba muchísimo. Y le ayudé a organizar muchas cosas en la parte de marketing, pero yo le dije, yo extraño el mundo corporativo. Yo no sé, yo tengo que volver al mundo corporativo, me hace falta, no sé qué. Y ya en ese entonces, digamos, todavía éramos novios, duramos novios año y medio. eh, y yo le decía, yo no voy a durar toda la vida de novia, porque yo tampoco tenía 20 años en ese ¿El anillo entonces. para cuándo? Casi, casi. Y entonces de repente pues ya pasó un tiempo y en ese tiempo que pasó, él me propuso matrimonio, ¿ok? Entonces después de año y medio de noviazgo, nos ennoviamos y duramos 6 meses organizando la boda, tuvimos una boda así de ensueño y yo empecé a buscar trabajo en el mundo corporativo cuando ya me hice residente. Y entonces conseguí un trabajo en un hotel. Bueno, nadie me conocía, ¿ok? De ser directora senior, de llegar acá, como todo el mundo, nadie me conocía. Mi hermana se había acabado de venir por acá, mi hermana menor, y un día yo le dije a ella en la oficina de mi esposo, yo quiero buscar trabajo, y ella me dice, vamos, yo te acompaño. Vamos a los hoteles que están en Brickell. Yo vivía en Brickell, que es como el área financiera es el área financiera de Miami, como similar a Manhattan para los que están en Madrid. ¿Cuál es el área financiera? No sé, pero era el área financiera y allí me fui con mi resumen y iba a donde los botones de los hoteles y les decía, hola, ¿cómo estás? Mira, yo quiero aplicar aquí, ¿dónde está la oficina de recursos humanos? Me estaba muriendo de la pena. Pero como mi hermano me estaba esperando en el carro, yo lo hacía, ¿ya? Estaba cumpliendo la función de tu papá. Bájate, dale, vete. Sí, sí, así. Y entonces en una de esas voy al Mandarin Oriental, allá había una posición de relaciones públicas, yo aplico para la posición y me vuelve a pasar casi lo mismo, analizando ahora que me pasó en Colombia, que la directora de recursos humanos sale y me dice, me gusta tu resumen, pero esa posición ya está acogida. Pero tenemos una posición de asistente ejecutiva para el hotel manager, no sé si tú la quieres hacer. Y yo, bueno, ¿qué hay que hacer? No, pues atender al asistente, ser la asistente del hotel manager. Yo me imaginé como en Colombia tener un asistente en un nivel ejecutivo, o sea, yo no tenía un asistente, yo le asignaba funciones de proyectos que yo no podía hacer para que esta persona los desarrollara. Entonces yo entré con esa visión de que, wow, voy a hacerle proyectos al hotel manager. Mi esposo, cuando yo le digo que me dieron el trabajo, me dice, good luck, vas a hacerle los cafés al hotel manager, ven vestida. Entonces yo le dije, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer proyectos. Bueno, ok, que te vaya bien. Y sí, tenía razón, llegué aquí a hacer lo que el de Devil Wears Prada era, o sea, la niña de Devil Wears Prada, o sea, estar Sí. sentada en el escritorio, tenía que estar divina porque él también se vestía espectacular y mi mayor tarea de trabajo con él era su laundry, su ropa de lavar. O sea, él No. no se le podía dañar ninguna camisa europea que le costaba 300 euros porque le costaba cada camisa 300 euros. Entonces, él me dejaba su pila de ropa en una bolsa y yo llegaba súper elegantemente arreglada a revisar. Y yo lloraba y sacaba eso y decía,
Pero ¿por qué, Dios mío? Bueno. Tal cual la película, aquí en España se llama El Diablo Viste de Prada. Ajá, exacto. Me aprendí allí que a veces estás aquí y luego estás acá y no importa Sí. lo que haya sido. Y yo Sí, a estoy veces acá. estás arriba y a veces estás abajo, exacto. Entonces, pero yo he tenido siempre algo en mi vida y es que a veces, por muy triste que pueda estar o por algo que me esté sucediendo, yo siempre busco la parte positiva de las cosas. O sea, siempre soy muy de un corazón muy optimista y de repente puedo llorar un ratico, pero después le busco la vuelta y salgo. Es una cuestión interna que no te sé explicar. Entonces yo seguí buscando mi sueño y dije, yo voy a estar acá, pero si ellos no me dan oportunidad de crecer, yo me tengo que ir y seguí buscando el trabajo, porque además me di cuenta de algo que aprendí del mundo corporativo aquí, y es que hay una fila. Entonces yo llegué pensando que como yo había sido la directora senior, sí, me meto ahí de asistente ejecutivo, los impresiono y de una vez me ponen de manager de eventos o manager de comunicación o de PR, de relaciones públicas, pero no fue así. Me encontré con que habían varias niñas menores que yo que tenían ya, estaban en la fila y que por honor, por seniority, ellas le iban a dar el puesto a mí. Entonces, Ya. cuando me encontré con esa realidad, yo dije, tengo que seguir buscando mi sueño y seguir buscándolo afuera. Entonces, ahí es cuando encuentro un trabajo y un año después de estar en el Mandarin, me voy a trabajar al Beacon Council, que es una compañía del condado de Miami-Dade que se encarga de promover Miami a nivel internacional. Entonces, allí encontré un trabajo en marketing como directora de eventos de marketing para toda la compañía. Bueno, dije, wow, o sea, Dios me está poniendo la oportunidad, pero era un nivel que me pidieron 4 cartas, o sea, fue súper duro. En mi inglés, además, había muchos cubanos, gente que me medían mi inglés inclusive mucho más alto que un propio americano. Entonces eso para mí era muy duro, tener que enfrentar esa realidad en la que yo llegaba donde alguien que hablaba español igual que yo le trataba de hablar en español y esta persona me volteaba al inglés y yo tenía que responder en inglés aunque yo no quisiera. Entonces, llegué y además era una posición en la que decía, ¿a cuánto tiempo vas a durar? Volviste a los 8 días, regresaste. Si aquí esta posición es un burn, o sea, te quemas, nadie pasa de 3 meses. Bueno, yo llegué a la posición y fue duro, pero duré 4 años y medio, ¿ya? Wow. Allí tuve a mi hija y cuando tuve a mi hija empecé la inquietud del sueño, aquel de go back to basics. ¿Quién quieres ser? ¿Cuál era tu sueño cuando te viniste para acá? Y era que yo quería ser vicepresidente de comunicaciones de una empresa o tener entonces dije, voy a hacer mi empresa. Y es cuando creé Bridger Communications. Tenía una jefa en esta compañía y yo le dije un día, mira, yo me voy. ¿Pero por qué? Y yo, bueno, no, ya, y yo le dije a mi esposo, si yo no pruebo ahora, no voy a probar nunca. Si me va bien, me quedo y si no, me devuelvo. Pero, Al, al- de qué montaste la empresa? ¿Y cuánto tiempo tardaste? O sea, ¿cómo decidiste? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? eh, no, bueno, yo cuando mi hija nació, este, yo, digamos que mi mamá estaba muy mal, ¿no? Todavía no había muerto, pero mi mamá ya no podía viajar mucho ni nada, entonces mi papá vino a acompañarme al proceso. Y yo lloraba porque no quería dejarla sola, o sea, esas cosas de mamás que le dan a uno, tú sabes. Sí. Y entonces empecé como, cuando regresé de mi licencia de maternidad, habían como muchos conflictos internos dentro de la empresa, por eso había mucho turnover en marketing. Y yo decía, yo voy a empezar a crear mi idea. Y un día de repente comencé a escribir un proyecto y compré una web, o sea, un Un domain, dominio. compré el dominio y dije, aquí voy a hacer una compañía, como siempre la he querido, de relaciones públicas para empresas internacionales interesadas en el mercado hispano en los Estados Unidos. Ok, Entonces, este era como mi pitch elevator ok. de la compañía y allí creé como un proyecto que escribí yo misma de quién es, para dónde va, qué servicios voy a ofrecer y todo. Y con eso armé una website súper rudimentaria. No había dicho nada a mis jefes, y cuando tuve un evento que fue casi como que mi breakdown, era un evento gigante en un crucero
y nosotros íbamos a hacer el grand opening para todos los empresarios en Miami. Y te digo que ese evento fue, o sea, literalmente un parto hacerlo, porque había que mover cajas, todo dentro del barco y estar a las 3 de la mañana para cuando el barco llegara al puerto, subir cajas, todo, y yo manejaba todo eso, más todos los empleados que tenían que estar allí. Y mi jefa era como, ella estaba ahí a la 1 de la mañana, a las 2 era súper intensa. Cuando pasó el evento, iba a empezar el evento y las cajas no llegaban. No llegaban las cajas y el evento era en el barco y yo necesitaba la caja para hacer todo el montaje. Yo sentía que yo me quería morir, pero Dios fue tan grande que las cajas aparecieron. Yo las había mandado bien, pero mi jefa quería como que yo tuviera ese failure. Pero Dios me permitió que no lo tuviera y ese día cuando me subí al barco me prometí a mí misma que ya yo me iba a ir de ahí. Ok. Entonces yo dije como que ese fue mi momento cuando tú dices, hasta aquí llegué. Ok. Pero prepárate. Siempre he sido como muy así. O sea, algo me pasa y digo, ya, pero me tengo que preparar. O sea, yo no digo como hay personas de repente, ya, chao, me voy y deja todo sin pensar. No, yo no soy así. Soy un poco Ok. más pensativa. Planificada. No No lo te, sé si no, no te dejas llevar por el impulso de la emoción, de la molestia que sentiste ese día, sino dijiste, vale, esta es mi señal de que tengo que terminar con ese trabajo, pero vamos a ser inteligentes, ¿no? No me voy a ir hoy, sino cuando tenga exactamente. algo. Cuando tenga, digamos, no tenía nada, sino la idea que tenía. Ujú. Y llamé a un socio. Bueno, en ese momento no era mi socio, pero yo sentía que necesitaba un socio en América Latina para la gran idea que tenía de empresas internacionales que estén interesadas en el mercado hispano en los Estados Unidos. Entonces me acordé de un vendor, un proveedor que tuve en la compañía española con el que había trabajado todo el tema de comunicaciones y le escribí, lo busqué por cielo y tierra porque me parecía muy pilo y lo busqué, lo encontré y cuando lo encontré él estaba muy realizado en su negocio y yo le hablé de la idea y él me dijo, me encanta y le dije, voy a ir a Bogotá a verte para aplicarte todo y me fui a Bogotá, invertí todo mi tiempo, todo, me senté con él y él dijo, listo, vamos a darle, metimos plata, entre los dos pusimos dinero y, y, y me puse a darle aquí, a darle al negocio. Pero con el tiempo pasaron 3 años y él tenía una manera de ser bien altiva. Entonces, cuando venía, ponía como en tela de juicio todo el tema del trabajo que yo hacía. Tuvimos un proyecto que yo creé un proyecto, una marca, y le puse un trademark a esa marca. Él se enamoró de la idea de la marca y me dijo, yo quiero apoyarte en esa idea. Cuando me apoya en esa idea, empezamos a desarrollar todos los productos y el día que llegaron los productos a Miami, estábamos en la oficina revisando, contando todo y él tiene como un de esos breakdowns de ego y me dice, nosotros no hemos logrado más porque definitivamente no tienes esa visión para conseguir las cosas. Y yo le dije, no, esto no es así. Bueno, total, tuvimos un argumento y al otro día él me dice, vamos a ver, revisemos todas las cuentas, porque a partir de ahora ya yo entregué todos los productos y ahora es cuestión tuya tú vender todo eso. Y yo le dije, no, nosotros somos socios y una sociedad de dos. Si no, estoy sola. No necesito tus productos, si quieres te los llevo. Solo que con ellos no puedes hacer nada porque el trademark es mío. Entonces después me decía que él quería quedarse con el trademark. Tuvimos un argumento de todo este tema del trademark. Finalmente, yo decidí poner ese negocio en una gaveta y todos los productos. No los saqué, se quedó todo guardado, rompí mi sociedad con él. Bueno, pasaron otro tipo, me hizo ver como que yo le debía más dinero del que era como, porque me hizo luego sentir como que era más bien un préstamo lo que había hecho y resulta que no, que éramos partners en todo esto. Entonces, bueno, hubo un malentendido y además también allí un tema mío de error que aprendí de ingenuidad y es que puede ser muy creativo, puede ser muy espectacular, pero si la parte financiera no la sabes manejar, es como si nada, ¿ya? Bueno, pasó el tiempo, yo tenía mi nombre,
Bridger Communications, gracias a Dios, y seguí con él. Y en ese proyecto había un desarrollo en la parte de publishing, editorial. Con ese proyecto, que él no creía en él, me decía que eso no daba dinero, yo le decía, yo sé que no da, pero a mí me encanta, y yo lo voy a seguir haciendo. Y yo lo seguí haciendo, y comencé a tener mi primer proyecto que trabajé por 6 meses con Penguin Random House. Y cuando vendí mi primer proyecto, vino el segundo. Luego que vino el segundo, se ¿Pero colocó. de qué se trataba el proyecto de hacer relaciones públicas? No, el proyecto editorial era agenciamiento. Yo tenía una clienta que me contrató para hacerle todo su tema de branding, posicionamiento, relaciones públicas en América Latina, y dentro de los objetivos estaba lograr la publicación de su libro en español. Ok, Ella lo había publicado en inglés. Entonces yo presenté su proyecto y me dijeron que no, al principio era un proyecto de finanzas, ok. finanzas para la familia. Y yo tenía un fee, un retainer fee que me estaban pagando por 6 meses. Faltando 15 días para ese retainer fee, yo ya había presentado el proyecto, la editorial me decía que no, y yo dije, yo voy a mandar un correo electrónico a esta persona. Le escribo y le digo, hay ángeles en el cielo y en Nueva York y tú eres uno de ellos. Quiero que revises el proyecto y por favor me digas que si podemos salir adelante. Y él me dice, por tu insistencia y por eso que me estás diciendo, vamos a hacerlo. Entonces, después de 6 meses de estar luchando, conseguí publicar su primer libro en español para los Estados Unidos, que se llama La familia y el dinero hecho fácil. Ok. El proyecto fue de mucho éxito, vendió muy bien en Walmart, Target, todas las tiendas de cadena aquí. Y vino un segundo. La editorial le gustó, me hicieron una oferta, logré duplicar la oferta para ella y logramos publicar el segundo. Después de eso, entonces empecé a ver una oportunidad de mercado allí y propuse hacer un proyecto con Adamari López, que es una de las sweethearts de aquí de Estados Unidos. Y con ella, la editorial me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, ellos eran muy americanos, no entendían bien de quién se trataba. Y yo no conocía a Adamari, pero yo le escribí y le dije la idea que tenía. Y ella me dijo, llegas en un buen momento porque yo quiero publicar mi libro, mi historia sobre el cáncer, todo lo que pasó. Y Ah, ese, tú le escribiste para proponerle que escribiese un libro y tú llevárselo a Penguin, a la editorial. Ok, sí, yo le propuse a la editorial el nombre de ella y su historia. sí. Ella había acabado de ganar Mira quién baila, que es un reality aquí, y ella había estado como fuera de la televisión por un tiempito con todo ese tema de cáncer que ella le dio. Entonces, la editorial me dijo que le hiciera el pitch. Yo le hice el pitch a Adamari, me acerqué a ella, le propuse la idea, a ella le gustó, yo lo presenté a la editorial me compró la idea y logramos publicar su primer libro que se llama Viviendo, después de un año de trabajarlo. Fue una No, experiencia increíble. nunca me imaginé que eso hubiese pasado así, jamás. O sea, prácticamente, bueno, también ella quería, pero prácticamente nació de ti la idea. Sí, ella tenía entre sus planes hacerlo. Y digamos que yo también y nos encontramos, o sea, fue mágico, sinceramente. Y trabajar con ella ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en Estados Unidos, porque ella, sinceramente, es una mujer súper genuina, cariñosa, ella no tiene posturas y ella además deja fluir su equipo y respetaba las ideas de todos, no tenía ego. Ella tampoco te ponía no disminuía lo que tú podrías costar. Y a veces tú te encuentras con personas así, que tú eres un profesional y alguien se atreve a ponerle un precio a tu trabajo. Y eso está bien, pero tampoco puedes permitir que alguien disminuya lo que tú como experiencia tienes. Y Ok, con ella nunca claro. tuve ese tipo de inconvenientes, tanto así que luego publicamos su segundo libro, que fue Viviendo. El primero se llamaba Amando, luego se llamó Viviendo. No, primero fue Viviendo y después fue Amando, que fue cuando nació la niña. Ok. Eso digamos que comenzó como a correr, como Dios mío, les empezó a correr la voz de que Ale hizo el libro, todo, y después vino la oportunidad con Ismael Cala, y entonces la editorial me veía a mí como un agente literario, sabiendo que tenía una empresa de relaciones públicas,
pero yo quería tener un proyecto de relaciones públicas con la editorial. Entonces yo me enteré que iba a salir el proyecto de Ismael Cala, El Poder de Escuchar, y yo le dije al publisher, oye, yo quiero que tú me dejes hacer el PR a este proyecto. Y él me dice, hay agencias de relaciones públicas muy buenas. ¿Tú estás segura que quieres competir ahí? Yo le dije, sí, yo quiero competir. Déjame, por favor. Bueno, presenté una propuesta. Presenté la propuesta y les incluí la parte de América Latina, que las otras agencias no habían incluido, por, digamos. Entonces, eso les gustó a ellos y ellos me dieron la oportunidad. Yo no conocía a Ismael, me dieron esa oportunidad de hacer el trabajo de relaciones públicas del primer libro de Ismael. Y Ismael tenía expectativas con unos publicistas más conocidos, así que él estaba como que, no sé, pero Dios nos conectó de una manera tan increíble que fue un éxito. Y por primera vez yo llevo a Ismael a Colombia, se presenta en Colombia, y de tener un fee X, terminó siendo un fee 400 veces mayor que el que tenía cuando comenzó. Ahí fue como su boom. Después llegó Un Buen Hijo de P, entonces él dijo, yo quiero que mi publicista siga haciendo Aleiso. Después salieron las meditaciones con Deepak Chopra, la alianza que ellos hicieron. Entonces, Aleiso, quiero que hagas el lanzamiento internacional de esto. Entonces, trabajamos toda esa parte de Deepak Chopra con él, fue como un stepping stone para él. Y digamos que ese fue el momento de, así, gigante para él, donde ya comenzó a volar increíblemente, porque ya él volaba con CNN. Sí, claro. Un gran aprendizaje, y a partir de allí empezaron a venir otros tipos de proyectos como el de Leila Cobo, que es la vicepresidente de Billboard, el de Luz María Doria, que también fue todo como que insistí mucho con Luz María Doria, le escribía muchísimas veces, nunca me contestaba los mensajes. En ese momento estaba yo empezando mi empresa, y luego nos unimos por un proyecto con Charitín, una señora bien conocida aquí en Estados Unidos. Puertorriqueña, ¿no? Exacto, la bomba de América. Sí. Y con ella, digamos que me acerqué nuevamente con Luz María, y Luz María empezó a ver mi capacidad de trabajo, y entonces allí un día ella fuimos a comer y ella me dice, tú sabes, quiero contarte algo. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, yo estoy preparando estoy empezando a escribir mi libro, pero no sé, o sea, estoy inspirada haciendo el libro. Yo le dije, ¿y me dejas que yo te lo agencie? Bueno, si tú quieres. Bueno, yo lo voy a agenciar. Y yo le presenté el libro a varias editoriales y me decían que no, no había potencial, que ella no era conocida, que no tenía redes. Ella tenía redes, pero no era como ahora exponencialmente es. Hasta que consiguió que Penguin Random House en español revise su proyecto y me diga la publisher, pero ¿qué es lo que tanto todo el mundo me habla de ella? Yo le dije, yo quiero que tú la conozcas, dale la oportunidad. Y ella la conoce y se sientan, y Luz María, ella le dice a Luz María, en esa posición tan alta en la que Luz María está, ¿por qué tú crees que yo tengo que publicar tu libro? Y Luz María le dice, y el libro se llama La mujer de mis sueños. Y te puedo decir que cuando Luz María publicó ese libro, la editorial, la expectativa que tenía era una buena expectativa, pero no era la gran expectativa que ese libro se convirtió en el éxito que se convirtió. Entonces, digamos que ahí luego vino el segundo, le vendí su segundo libro, y así han pasado más de 35 publicaciones, de las cuales muchas han sido bestseller, y el trabajar en el mundo de las publicaciones me ha llevado a mí a la realización más grande, que es trabajar en proyectos de estrategia, de relaciones públicas y mercadeo, porque cuando tú conectas con un libro es una terapia. Entonces yo no digo que yo no soy una coach, yo no me he graduado de coach, pero tengo la capacidad de verte y saber a dónde tú puedes llegar. Tengo una visión increíble y sé vender a las personas, a diferencia de que si me pones a vender un producto, no lo sé vender. O sea, es lo contrario de lo que le pasa a muchas personas. No saben vender un intangible, y yo siento que puedo vender un contenido. Soy muy creativa vendiendo el contenido. Entonces, estamos hablando que han pasado ya 10 años desde que creé Bridger Communications, y hace ya 2 años y medio
vengo pensando en un proyecto, o sea, en la expansión de la marca, y ya la marca no se llama Bridger Communications, ahora se llama Bridger Corp, porque tiene 3 líneas de negocios. Uno es todo el tema de relaciones, estrategias de mercado y relaciones públicas nacionales para empresas, marcas, y la otra es publishing, y la otra es la parte experimental o experiencial. Entonces, en la parte de publishing, decidimos crear una línea editorial que se llama Aurum Books 79, y esta línea editorial nace porque con el cambio que ha sucedido en el mundo editorial, que el mercado se ha convertido más digital que impreso, me di cuenta que las editoriales ya no pueden, la decisión en español en Estados Unidos para publicar libros en las grandes editoriales está supeditada a 4 personas o cuatro sellos. Entonces, la posibilidad de miles de escritores está en 4 personas, y el negocio se ha convertido tan complejo que entiendo, las editoriales no pueden publicarla a todo el mundo, porque tú tienes que realmente tener una plataforma, tienes que estar realmente organizado para que ellos digan, voy a invertir en ti. Entonces, pero ¿qué pasa con los sueños de esas personas que no lo pueden conseguir? Entonces yo dije, hay que crear un sello que ayude a estas personas, que los acompañe en todo su proceso, que les diga cómo hacerlo, cómo empaquetar un libro, cómo hacerlo exitoso, cómo crear una estrategia de mercadeo que sea ganadora. Entonces, eso es lo que hace Aurum Books, ¿ya? De manera adicional a eso está todo el tema estratégico de mercadeo, que trabajamos con empresas como Century 21 Real Estate, que el año pasado tuvimos la bendición de trabajar con Eva Longoria para todo el tema de una campaña nacional que se llama Empowering Latinas, que entregaba becas a las mujeres latinas para estudiar real estate, bienes raíces. Y estamos también en el proceso experiencial con eventos como The Bestsellers Choice, que lo que hace es que reconoce a los autores número 1 en ventas en libros en español. Y dentro de poco venimos con una nueva adición, que es todo el tema de marketing real estate a nivel internacional. Okay, wow. Entonces, digamos que con Aurum Books estamos creciendo, ya tenemos varios autores, coming soon, publicaremos nuestros primeros 2 títulos ahora en fall, y son autores en español, personas jóvenes que tienen una gran proyección, y yo les estoy dando el apoyo con el sello y con mi experiencia y con la reputación. Ok. Digamos que entonces ahí lo que haces es, recibes a una persona que quiere escribir un libro y le ayudas a escribirlo. Él lo escribe, tú lo revisas o tú se lo puedes escribir o cómo funciona. Tenemos las 2 vías. Ok. Hay una vía que es de cero. No sé Ajá. nada, no tengo ni idea cómo escribir, pero tengo esta historia. Ok. Todos tenemos una historia que contar. Ujú. Y cada historia que tenemos tiene una oportunidad de proyección y de crecimiento dependiendo cómo la cuentas. Esa es una parte. Entonces, la persona, digamos, necesita un escritor. Ok, te ayudamos a conseguir el escritor que te ayude a escribir el libro. O no, yo lo quiero escribir, pero después necesito un editor. Entonces, lo acompañamos en ese proceso. Uno es cuando la persona no tiene ni idea y necesita un escritor que sea su fantasma, su Sí, escritor fantasma. sí. Ese es un proceso. El otro proceso es, ya escribí mis 50,000 palabras, ahora necesito a alguien que me las edite, me las arregle, me empaquete todo el producto, me lo ponga espectacular, divino, comercialmente hablando, para colocarlo digital, y que además cumpla con los estándares de publicación que requiere, digamos, entidades como Amazon para imprimir on demand, y que no parezca un librito ahí como impreso en una fotocopiadora, sino que de verdad se vea como con fundamento, como es. ¿Por qué 50,000 palabras? Bueno, los proyectos comerciales que se colocan en los stands en los Estados Unidos, de, digamos, Target, para que un libro tenga un valor, digamos, $10, $12, es como todo. Tú tienes que, si tú lo tocas, tiene que tener cuerpo, tiene que tener... Ah, ok, pero es mínimo 50,000. No es que el Tú libro solo puede tener. puedes tener 32,000 palabras, es un libro de 200 páginas, Ujú. ¿ya? Bien diseñado. Si lo haces de 32,000, es un libro aceptable. Pero puede ser un Puedes libro llegar de hasta 80,000. 50,000. ¿Ah? Y un libro de 80,000 puede ser, por ejemplo. También, o sea, tu libro puede ser de 100,000 páginas si tú quieres, pero
recuerda algo, comercialmente hablando hoy en día, ¿qué te aboca a ti a leer un libro de 80.000 palabras? El que lo escribe, la historia que hay detrás, el tipo de promoción que ha tenido. Pero si yo voy a una tienda y veo un libro de alguien que no es conocido de 80.000 palabras frente a un libro de Steve Jobs, ¿con cuál me voy? Con el de Steve Jobs, porque aunque esté gordísimo, yo quiero saber qué le pasó a Steve Jobs. Exacto. Entonces, mi mejor sugerencia para los autores que comienzan siempre es hacer un libro intermedio que tenga unas 200 páginas, 220, para que sea comercialmente, y hoy en día con este tema de la inmediatez, que todos queremos todo ya, rápido, enseguida, y en un snapshot leer todo, es también mi mejor consejo. Ok. Vale, entonces tú le ayudas a escribir el libro, se lo revisas, se lo editas y luego le ayudas en la distribución a través de Amazon, ¿no? Sí, hacemos Vale. todo lo que es la colocación del proyecto cumpliendo los estándares que tengan que tener, no solo a nivel digital, sino a nivel también de impresión, porque al inicio un autor puede tener la decisión de hacer on demand, que es en este momento la mejor opción, ya que Amazon te lo permite. Y tú puedes tener esa libertad y esa tranquilidad de que no tienes un stock gigante en tu casa, sino que tú simplemente haces un trabajo de promoción, pensando siempre que un libro no es tu fin, tu proceso final. O sea, un libro es una herramienta para tú conseguir otras cosas dentro de tu crecimiento. O sea, el libro es lo que te marca como una autoridad. Por eso la palabra autor viene de autoridad. Entonces, ya al tú tener tu libro, wow, déjame revisar qué tiene ella condensado allí. Eh, ¿Cuántas copias se considera un bestseller en Amazon, por ejemplo? en Estados Unidos, en general, por Bookscan, hay una entidad de Nielsen que mide todo eso. Son 10.000 unidades las que tienes que vender. Okay. Okay. Si eres un libro en inglés, para que New York Times considere tu libro un bestseller, tienes que vender 10.000 unidades en una semana, y para que se considere un bestseller en general, o un libro que sea de interés para una editorial, tienes que tener 20.000 copias como mínimo vendidas, para que una editorial voltee sus ojos a ti en inglés. Ok, o sea que tú lo colocas a la venta por tu cuenta y luego es que la editorial podría fijarse en ti. Pero, Si tú tienes unos buenos números, que eso todo se registra, porque tú tienes un ISBN number y ese ISBN number contabiliza tus ventas, tú puedes mostrarle a la editorial que tú hiciste un título, que lo autopublicaste y que conseguiste X número de ventas, pero que además eso va acompañado de una plataforma de mercadeo que tú debes crear. O sea, es un producto. Tienes que tener una web organizada, unas redes sociales donde yo entre y sepa quién eres, o sea, que te entienda y me identifique contigo. okay, Es parte de todo el crecimiento de la persona como autor. ok. Y luego también tienes el servicio de, si alguien te dice que quiere ir por editorial y que no quiere autoedición, también tú sigues presentando los proyectos a las editoriales. Tengo ese servicio de agenciamiento literario, sin embargo, lo estoy revisando muy bien, porque no me gusta jugar con el sueño de las personas, porque no, últimamente, hoy en día, yo influyo en la decisión, pero yo no soy la decision maker, yo soy la intermediaria. Y Claro. como están en español en este momento, la situación, a veces los publishers miran tu proyecto y ni siquiera tienen tiempo de mirarlo y te dicen no. Tienes que insistir muchísimo y tener mucha paciencia. Entonces, hay un tema de timing aquí, timing o de tiempo, y es cuáles son tus expectativas versus la realidad con lo que tú quieres publicar. Porque si digamos que tú tienes la intención de publicar un libro y lo tienes dentro de un plan estratégico o de una idea, y la editorial te va a decir no por 6 meses, y después la editorial te dice finalmente, bueno, sí, la editorial te dura para publicar 1 año o año y medio tu libro, porque ellos tienen unos procesos que cumplir, que pasar un contrato, edición, proofreading, diseño gráfico, marketing, colocación de preventa, etcétera. Y eso toma más o menos entre 6 meses a 1 año. Entonces, Ok, digamos, un proyecto que hoy en día una editorial te compra, ya te lo compra para publicarlo en el 2021 a finales o comienzos del 2022. Si la persona está dispuesta a esperar, bueno,
insistámosle, metámosle. Si la Sí. persona no está dispuesta, entonces yo le recomiendo que se vaya por la vía de la autopublicación, acompañada con un buen coaching en la parte editorial, como es lo que hace Aurum Books. Ok. Y si una persona va por la autopublicación y logra vender, como dijiste, 20.000 copias, luego ya, aquí desde mi ignorancia, ¿para qué quieres en la editorial? Le vas a tener que dejar una porción, pero bueno, es por la distribución, supongo. Puede aumentar exponencialmente la distribución, la editorial. Sí, ese es uno de los grandes plus de la editorial, es el tema de la distribución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las ganancias que tú tienes con cuando trabajas con una editorial es, el autor tiene un 7.5% de regalía por libro, mientras que si tú tienes tu libro autopublicado, tu ganancia es mayor, tú le tienes que dar un porcentaje a Amazon y de repente de todo tienes que tener un plan de gasto, digamos, inicial, de inversión. Bueno, este proyecto me va a costar X y cuántos libros tengo que vender para recuperar esa inversión, más lo que le tengo que dar a Amazon. ¿Y con qué porcentaje se queda Amazon? Ellos cogen cerca de un 30%, pero 30%. tú te quedas como con el 70%, que es mejor que te quedarte con el 10%. Claro. Pero 30% Con el 7.5%. 7.5 se queda el autor o se queda Amazon. Cuando, Amazon. cuando una editorial adquiere tu producto, Sí, te dan el 7.5 de regalía por libro vendido. exacto. Y cuando Amazon es quien vende tu producto, te quedas con el 70%, ¿cierto? Como autor. Sí, alrededor de ese, no exactamente. Tengo que revisar bien todas las cifras, pero sí es más o menos Sí, ese monto. claro, después hay que sacarle publicidad y bueno, varias cosas más. Vale. Y luego Sí. adicionalmente tienes la... Ah, no, antes de pasarme a esto quería preguntarte, ¿y esa publicación tú para Amazon, tú la haces para venta en Estados Unidos o para venta en todo el mercado hispano? Inicialmente es Estados Unidos y algunos países donde Amazon distribuye. Ok. Vale, y ajá, te iba a preguntar, también tienes la parte de relaciones públicas, ¿no? Para dar a Sí, conocer a esa persona, que la entrevisten en algunos medios conocidos y eso, ¿no? sí, o sea, nosotros tenemos una división que se encarga de hacer estrategias de mercadeo y relaciones públicas para empresas, no solamente pero ya en la parte de que tú te refieres de libros como tal, efectivamente, una vez que tú tienes un producto empaquetado, divino, súper bien escrito, no, o sea, tienes que tener claro que tu libro no se puede, no, si tú quieres que tu libro esté en tu shelf de tu casa, en tus armarios, perfecto, ese es un objetivo, pero si no, es importante que tú tienes que realmente trabajar tu proyecto, tienes que darle con toda para que tenga un éxito. Y definitivamente la promoción del proyecto es muy importante, es clave en todo esto, porque tienes que destacarte frente a 1000 títulos que están en Amazon. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer ver? Bueno, tienes que hacer prensa, tienes que hacer promoción, hay publicidad en Facebook, en Instagram, en Amazon, que hoy en día también te está permitiendo poner el título arriba y tú pagas por eso. O sea, ya se volvió una tienda normal como Barnes Nobles o como Target. Ok. Te tengo tres preguntas, Aleiso. La primera, ¿qué le dirías tú a una persona que está pensando en emprender o en sacar su libro, en contar su historia, que lo tiene ahí como pensado hace tiempo, pero no termina de escribirla, no termina de hacerlo, porque bueno, por desconocimiento, por temor, lo que nos pasa a todos? Bueno, mi consejo más sencillo es lánzate, pero primero mira bien cómo te vas a lanzar, ¿ya? Ok, Y creer en ti cuando te lances. Porque tengo muchas personas que vienen a mí todos los días que tienen proyectos maravillosos, pero no creen en ellos o tienen mucho miedo porque somos los primeros saboteadores de nuestras propias historias. Ya tú me escuchaste a mí con todo el tema de Aurum. Yo he sido muy respetuosa de este tema porque o sea, yo he trabajado con las editoriales más grandes en Estados Unidos y yo estoy segura que de repente muchas personas que están en ese negocio, que saben que está súper complejo, dirán, está loca.
¿me entiendes? Ujú. Pero yo tengo un instinto muy interno y en este tema de la pandemia he pensado muchísimo como, ¿cuál es realmente mi propósito? O sea, ¿debo dejar esto porque el mercado ha cambiado o debo seguir con entereza y fortaleza? Entonces, mi mejor consejo para una persona que tiene una idea de emprendimiento, que no es fácil, porque no estoy diciendo que sea fácil, hay días ups, hay días down, en los cuales dices, me voy a buscar un trabajo mejor. Pero realmente, cuando eso te suceda, go back to basics y recuerda, si ya te lanzaste a la idea de emprendimiento, ¿por qué la creaste? ¿Por qué empezaste? Recuerda, ¿por qué empezaste? Y Sí. si no la has lanzado y tienes ese corazoncito allí que te está diciendo, ese instinto que te dice, pero hazlo, pero inténtalo, organízala, organízala y muéstrasela a personas que sepan, que te ayuden y te den la mano, porque en realidad sí te puedo decir que en esta vida solamente necesitas una sola persona que crea en ti, una. Así como mi papá, que se montaba en el carro y me esperaba para que yo me bajara, como mi hermana, que se montó aquí en el carro y me esperaba que yo fuera a buscar la entrevista. Así tú necesitas en la vida una persona, pero también tienes que saber cómo rodearte. A Y veces que esa una, basta con que seas tú, porque a veces no todos tenemos un papá que te empuja en el carro ni una hermana, a veces esa una eres tú y ya está. Y funciona genial, que seas tú nada más. Bueno, pero es que sabes que no tienes un papá o una hermana, pero realmente ahí es donde tú tienes que ver de quién estás rodeado Ujú. para tú saber con quién contar. Si no tienes esa, digamos, seguridad para decir, me lanzo a. Porque te voy a decir, o sea, mi camino del emprendimiento, cuando yo comencé, ahora en estos días que ha pasado la pandemia ha sido bien bonito porque me han llamado personas que cuando yo comencé hace 10 años y yo les decía, les mostraba mi tarjetica así que estaba medio como que no era la más chévere, pero yo hice mi tarjeta yo misma y todo, me miraban como, ok, vamos a ver qué le pasa. Y ahora con la pandemia, varias de estas personas perdieron sus trabajos estables de más de 20 años o tuvieron que negociar con sus empresas y ahora me han llamado para decirme que han decidido hacer su propio emprendimiento. Y yo recuerdo esas personas claramente cuando yo sentía la mirada inquisidora o la mirada del, ja, ja, déjame ver qué va a pasar con ella. Sí. Entonces, en este momento de pandemia en el que todos hemos tenido que aterrizar a nuestro propio ser y ver what's up with me, yo te puedo decir que por un lado yo le doy muchas gracias a Dios porque empecé el proceso hace rato y no siento esa incertidumbre de me quedé sin el trabajo, sino Sí. que yo sigo todos los días, como hace 10 años, buscando la oportunidad, pero ya no tengo miedo de poder mostrar mi proyecto, ¿me entiendes? Ya, Porque sí. ya me fogueé por un buen tiempo, pasado sigo pasando de Niágara en bicicleta en varios momentos, pero ya digamos que, o sea, no tengo, digamos como que en estos días hubo una ola de despidos aquí en la televisión, grande, de presentadores de televisión fuertes que yo admiro con pasión increíble, de 20 años, que de repente se ven sin un piso o como personas del común que perdieron su trabajo. Entonces se levantan en la mañana y dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Qué No, a mí duro. con la pandemia no me pasó eso, a mí me pasó fue, ok, sigamos buscando los negocios. Exacto, exacto. A ver, tengo otra pregunta por aquí. En todos esos altos y bajos que has tenido, que son propios de la vida, pero más propios aún del emprendimiento, pienso yo, pues, ¿cuál ha sido la herramienta que más te ha ayudado como a seguir, a continuar? Eh, la herramienta ha sido el positivismo, una de ellas, eh, y el deseo y la disciplina, o sea, el hambre por querer tener las cosas, la creatividad, la pasión, o sea, tengo varias porque es que una sin la otra como que, ¿entiendes? Por Pero cuando ejemplo, estás ahí en ese momento que todo se hunde,
en qué piensas para seguir? ¿En tu objetivo, tal vez? Go back to basics. No, porque yo tengo lo que te conté al inicio, que de repente yo me tiré a la piscina del emprendimiento y yo realmente no tenía como de pronto Mark Zuckerberg o no sé, estos grandísimos personajes que tienen millones y millones, como que bueno, en 5 años voy a hacer 20 millones de dólares. No, yo me lancé a hacer algo que yo quería, que a mí me gustaba, que era mi pasión. Y yo me levanto todos los días de mi vida en este momento, más ahora en la pandemia. No te voy a decir que que todos los días estoy así, pero diría que de los, digamos, si hay 100 días, 98 días yo me levanto pensando en mi cliente, pensando en lo que yo tengo que deliver, lo que les tengo que entregar, pensando en la responsabilidad y la promesa que le hice al cliente. Porque tú que trabajas en marketing sabes que nosotros vendemos ideas y nosotros, o sea, la mejor manera de que te vuelvan a contratar es que la idea funcione. Claro, claro. Entonces, tú tienes que, como dicen los cubanos, fajarte para que la idea se dé. Los venezolanos también lo decimos. Exacto. Mira, dime algo que haya cambiado tu vida, como por ejemplo una vida de otra persona, un libro, que seguramente debe haber muchos, muchos libros en tu camino, o tal vez una frase que alguna vez leíste. Eh, bueno, un libro, como te dije, el libro de Paula, que fue como ese momento de yo descubrir que me encantaba leer, El de Isabel eh, Allende. de Isabel Allende. Y otro libro es el de A orillas del río Piedras, Me senté y lloré, que es de Pablo Coelho, que también era de mi época del amor y todo esto. Y otro, ya en mi vida más adulta aquí en los Estados Unidos, eh, hace ya 3 años tuve una segunda sociedad que hice con pasión, también motivada por el corazón, como muchas cosas que yo hago, y invertí bastante todos mis ahorros, hice un equipo en Colombia de trabajo, tenía 6 personas que manejaban toda la parte digital, tenía un socio allá y puse a su hermano como mi mano derecha aquí, y después de 2 años y medio empecé a recibir grabaciones un día en mi teléfono, llamadas que eran como forward, me llegaban a mi teléfono, mi WhatsApp de un número que no conocía, eh, donde estaban ellos conversando para presentar un proyecto internacional en Puerto Rico con las credenciales de mi empresa y después me iban a dejar afuera del negocio. Entonces Dios me dio fue un golpe muy duro, que me hizo pararme y hacer algo que es un proceso de crecimiento personal, y es atreverme a confrontar a la persona y decir, oye, mira, ¿qué estás haciendo? Porque soy una persona que no me gusta como las discusiones, trato siempre de complacer a las personas, hacerlas conseguir sus sueños. Y eso fue muy, muy, muy duro para mí. Yo me salí así impromptu, cerrar Misa Sociedad, digamos, como que ellos siguieron, y el equipo de trabajo, todo, entregué todas las ganancias que tenía a ellos y nuevamente me reinventé, o sea, pero gracias a Dios, de lo que aprendí de la primera es que creé una marca diferente. Si tú en tu vida, la enseñanza es, tú y yo nos conocemos, voy a hacer una alianza contigo, chévere, vamos a trabajar, listo. Creemos una alianza con otro nombre, pero no con el mío. Yo sigo con mi nombre. Y tenemos una alianza juntos. Si algo sucede, mi nombre sigue limpio, yo sigo adelante y no maté toda mi reputación o mi tiempo porque me equivoqué a ti. Eso yo no lo hice en mi primera sociedad. Mi primera sociedad fue, no, pongámoslo a tu nombre, hagámoslo como tú quieras, no me importa, que se llame como quiera, pero salgamos adelante. Ok, ok. Hoy en día te diría alguien, a mí se me acercan personas, hagamos una alianza o una sociedad. Digo, bueno, primero que todo, no quiero hacer sociedades. Segundo, si hago una alianza. Tercero, mi nombre no desaparece porque ya son muchos años en esto. Y más Claro. bien, lo que estoy trabajando es por crecer otros nombres y otras marcas que estén amparadas debajo de la sombrilla de Bridger. Ok, ok. Bueno, muchos aprendizajes aquí de las sociedades, ¿no? Sí, total.
Y a veces uno, yo me siento muy identificada, aunque a mí no me ha pasado nada porque yo empecé sola, sigo sola, pero sí creo que me hubiese pasado perfectamente lo mismo que te pasó a ti, porque uno en el momento está como enfocado en que salga para adelante el negocio y ya está, y después vemos, ¿no? Y es como, no, hay que mirar desde el principio todo. Bien, Y mirado. está bien pensar con esa pasión, porque esa pasión es el motorcito para echar para adelante. Sin embargo, es importante como clarificar los puntos desde el inicio. Sí. Y siempre, si tú sientes algo, decirlo, porque si te lo guardas, entonces se van acumulando muchas cosas y cuando explota la bomba, explota bien feo. O Como sea, las si relaciones de pareja, ¿no? Igual. es peor que un divorcio. Yo digo que es peor que un divorcio. Bueno, habría Duele que, sí, mucho. tiene sentido que sea peor, bastante sentido. Yo nunca me he divorciado, pero yo siento que es peor que un divorcio porque es como un tema de lealtad, como un tema de, de que nos metimos juntos en un sueño y descubrir que alguien está haciendo algo detrás de ti en un tema de negocios es un golpe demasiado bajo. ¿Tú crees que aquí, así respondiendo desde el fondo de tu corazón, sin pensar mucho la respuesta, tú crees que aquí pudo haber influido en que tú hayas hecho esta sociedad con hombres y el haber sido tu mujer y de pronto así ese estilo de mujer que quiere que todo fluya, que eso haya influenciado los resultados? Pues puede ser en cierta medida hombres latinos, machistas, pues no quiero hablar mal de Claro, nadie. claro, perdón. ¿Sí? Eh, También yo pienso que en todas las situaciones difíciles de la vida, todos tenemos responsabilidades y yo también tengo responsabilidad en lo que sucedió. Mi responsabilidad fue confiar, cerrar los ojos, no querer ver, no calcular, o sea, simplemente como que, ay, sí, divino, vamos por el sueño y busquémoslo, y con resultados, porque se estaban dando los resultados, y yo me sentía en un 80% eh, responsable no solo del resultado, sino también responsable de que se diera el resultado. Entonces yo Claro. buscaba y lo conseguía. Estabas enfocada en eso y no en ver lo que, las otras cosas que estaban pasando. Vale. Bueno, Aleso, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, tengo una página web que se llama bridgerpr.com. PR es Public Relations. Ok, Y aleisobridger.com. Y también tengo unas redes sociales que es aleisopr, @aleisopr, para los que quieren saber sobre Auron Books. Pueden entrar también a auronbooks.com y ok. a @auronbooks en Instagram. De todas maneras, luego me lo mandas por escrito para colocarlo en la descripción, ¿vale? Claro que sí, perfecto. Bueno, Aleso, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por toda esta historia de altos y bajos que para mí son súper inspiradoras, sobre todo yo siempre pienso, especialmente para quienes emprenden, que el ver cómo otra persona hizo antes y el entender que para esa persona no fue todo fácil desde el principio, que no fue todo pan comido, como decimos en Venezuela, es de alguna manera algo que nos calma, ¿no? Y nos hace sentir, no es solo a mí. O sea, esa persona para llegar aquí también tuvo que hacer muchas cosas y comerse muchos verdes, ¿no? Sí. Porque a veces creemos que, ay, tengo la idea, voy a emprender ya, todo chévere, me tiene que salir todo genial, si no, no es mi camino. No, no, sí es que puede ser tu camino, pero tienes que tener paciencia y entender que estas cosas pasan. Como hay gente Sí, que también le va maravillosamente desde el principio y eso también está bien, pero bueno, verlo todo como un aprendizaje, no como un fracaso. sí, definitivamente. Nada es fácil, pero precisamente por eso es muy importante tener claro eso, tus basics, ¿ya? Eso es muy clave. Y Exacto. pensar que es un proceso de una carrera más de insistencia que de todo lo demás, o sea, es persistir y no rendir, persistir y no rendir. Cuando Sí, sientas que rindes, puedes tomar un break, puedes tomar un descanso, te permito un día, 2 días, de pronto un fin de semana,
pero después cuando ya pasó el fin de semana, el lunes, pues mi amor, a sacudirse, ponerse su mejor vestido, maquíllese espectacular y haga una proyección, como a otras personas le llaman de una manera diferente, pero es como salir y decir, esta soy yo, y mostrarlo así ante el mundo. Así sea que estemos por Zoom. Exactamente. Bueno, te mando un beso y un abrazo que llegue hasta allá, hasta Miami. Muchísimas gracias. Gracias y cuenta conmigo para lo que necesites allá. Saludos a todos los españoles y venezolanos y de todo el mundo que te estén escuchando. Gracias. Te felicito por ese paso que hiciste de hacer el podcast y de haberte lanzado a una experiencia maravillosa. Gracias. Yo también tuve mis altos y bajos, mis miedos, pero bueno, aquí estoy. Y vendrán más porque cuando tenemos grandes sueños siempre hay un reto que superar. Así es. Bueno, Alison, muchísimas gracias. A ti, bendiciones. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.